Hola, amigos. Les quiero presentar una historia nueva. Disfrútenla. Solía pensar que la familia era ese lugar al que siempre podías volver, sin importar lo que pasara. Creía que si trabajaba duro, si me sacrificaba, si me demostraba una y otra vez, quizá algún día mis padres me verían como algo más que una carga. Ese día nunca llegó, pero la noche en que todo terminó está grabada en mí como una cicatriz. Empezó hace 3 años, cuando la vida de mis padres empezó a desmoronarse. Mi papá había estado llevando su pequeña empresa de construcción al desastre durante años, recortando esquinas, aceptando trabajos que no podía manejar, ignorando las normas de seguridad hasta que las multas se amontonaron como ventiscas de nieve. Mi mamá, en lugar de ayudar, seguía gastando, comprando muebles nuevos para la sala. Se iban de fin de semana caros para desestresarse. Cuando los acreedores empezaron a tocar la puerta, mis padres no me lo dijeron al principio. Me enteré porque me llamaron del banco al trabajo para decirme que iban a embargar la casa. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde donde están viendo este vídeo. Recuerdo estar sentado en mi pequeño departamento mirando el teléfono. Yo tampoco tenía mucho. A duras penas pagaba la renta y los préstamos estudiantiles, pero no soportaba la idea de que lo perdieran todo, aunque me lo habían dejado claro 100 veces, que yo no era el verdadero éxito de la familia. Ese título era para mi hermano menor, Ryan. Aún así me sentía responsable. Empecé a tomar turnos extra, a vender cosas que había guardado por años, mi fondo de vacaciones, mis ahorros para emergencias. Todo se fue en semanas. No fue suficiente. La deuda era enorme, años de facturas impagas, multas y 2 hipotecas que de alguna forma habían logrado ocultarme. Así que tomé una decisión de la que todavía no sé si me arrepiento. Vendí mi coche. Cobré la pequeña cuenta de inversión que había ido construyendo desde los 19. Incluso saqué un préstamo personal a mi nombre porque su crédito estaba tan mal que los bancos no los querían ni tocar. Cada pago que hice fue directo a tapar el hoyo en el que se habían metido. Ryan no ayudó. De hecho, se rió cuando supo lo que estaba haciendo. Eres un tonto, dijo, con una sonrisa burlona mientras tomaba su cerveza artesanal y lucía una chamarra de cuero recién comprada. Te van a exprimir y a tirar cuando terminen. Me decía a mí mismo que estaba equivocado, que en el fondo mis padres me querían y me estarían agradecidos. Pasaron casi 2 años, pero una por una las deudas fueron desapareciendo. Los atrasos de la hipoteca se aclararon. Los saldos de las tarjetas de crédito finalmente llegaron a cero. Vi el alivio en la cara de mis padres, aunque nunca dijeron gracias ni una sola vez. Pensé que tal vez ahora las cosas serían diferentes. Entonces llegó esa cena. Era un viernes por la noche, el primero en meses en que no tenía que trabajar hasta tarde. Mis padres me habían invitado, diciendo que querían celebrar un nuevo capítulo para la familia. La mesa estaba puesta mejor que nunca, velas, flores frescas, un asado en el centro, el tipo de comida que solían preparar cuando venían parientes. Ryan también estaba, claro, recostado en su silla con esa sonrisa perezosa que ponía cuando sabía algo que yo no. Comimos en silencio un rato, salvo por el parloteo de mi mamá sobre el nuevo sofá que había encargado y el tan necesitado viaje a Cancún que ella y mi papá estaban planeando. Se me revolvió el estómago. Ese dinero podría haber servido para reemplazar mi coche, para pagar mi préstamo, pero no dije nada. A la mitad del postre, mi papá dejó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta y me miró fijo. Pues, dijo, como si aclarara la garganta antes de cerrar un trato. Ahora que la deuda ya está fuera del camino, pensamos que es tiempo de que sigas adelante. Parpadeé. ¿Seguir adelante de qué? La voz de mi mamá fue ligera, casi alegre. De aquí, de nosotros. La deuda ya se fue. Tú también. Me reí al principio. Pensé que era una broma cruel. ¿Me están corriendo? Después de todo lo que, no lo hiciste por nosotros, interrumpió mi papá. Su voz se volvió cortante. Lo hiciste para sentirte importante, y ya no te necesitamos. Ya cumpliste tu función. Ryan soltó una risita por lo bajo. Supongo que tenía razón. Algo dentro de mí se quebró entonces, pero no lloré, no grité, solo los miré, a mis padres, las personas por las que me había desangrado, y comprendí que para ellos cada turno, cada peso, cada noche en vela había sido en vano. Empujé la silla hacia atrás despacio, las patas raspando la madera del piso. Está bien, dije, con una voz tan tranquila que hasta me asustó a mí. Si así es, perfecto. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno podría haber imaginado, era que mientras pagaba sus deudas había aprendido exactamente cómo funcionaba su vida, a quién le debían favores, quién confiaba en ellos, quién podría destruirlos si supiera ciertas cosas, y acababa de decidir que iban a aprender lo que se siente perder todo lo que creían asegurado. No volví a casa esa noche.
Ni siquiera empaqué las sobras que mi mamá me ofreció con esa sonrisa dulce y falsa, como si me mandara a un campamento de verano. Salí, manejé hasta el motel más barato que encontré y me senté en la cama, mirando el techo, repasando cada segundo de esa cena, cada risa, cada mirada arrogante de Ryan, cada palabra descuidada de mi papá. Pensaron que me había ido para siempre, creyeron que me escabulliría, con la cola entre las piernas, y desaparecería de sus vidas con nada más que el hoyo en forma de deuda que me había abierto en el futuro, pero no iba a ninguna parte, no hasta que me asegurara de que entendieran exactamente lo que habían tirado. Verán, pagar sus deudas me había forzado a entrar en su mundo de una manera que nunca antes había conocido. Me senté frente a sus gerentes de banco, a sus proveedores, a sus amigos. Sabía los favores exactos que habían pedido para sobrevivir esos años, los acuerdos personales que habían hecho bajo la mesa, los secretos que me confiaron porque yo era quien firmaba los cheques. Había visto al contratista al que no le pagaron, la propiedad a medio construir que escondían del banco a nombre de Ryan, el pequeño fondo en efectivo que mi mamá guardaba en su closet para emergencias. Y sabía exactamente lo frágil que era todo. En las semanas siguientes, hice lo que esperaban de mí, el exiliado silencioso. Dejé de ir, no contesté sus mensajes, los dejé creer que me había mudado a 2 pueblos de distancia, pero en realidad los observaba, escuchaba. Ryan acababa de recibir un ascenso en su trabajo de mercadotecnia, el que mi papá le consiguió por medio de un amigo del golf. La verdad, no estaba capacitado, ni de cerca, y peor para él. Yo sabía las cosas que había hecho con dinero de la empresa que harían que su jefe lo viera como una carga de la noche a la mañana. El negocio de construcción de mi papá apenas se estaba recuperando. Sí, las deudas se habían ido, pero los contratos que lo mantenían vivo se basaban en confianza personal endeble, un rumor sobre violaciones a la seguridad, una foto del desastre que vi en su última obra, y lo vetarían antes de que pudiera echar otra base. Y mi mamá, bueno, ella tenía su orgullo, esa imagen perfecta que cultivaba en la iglesia, en su pequeño club social, fingiendo ser la matriarca generosa de una familia amorosa. No sabía que yo había escuchado su llamada del año pasado, rogándole a una amiga que no hablara sobre el préstamo que nunca pagó. El primer movimiento fue simple. Dejé un sobre anónimo en la oficina de Ryan. Dentro puse copias de todos sus reportes de gastos, cada obsequio a clientes que en realidad era una compra para él. No me quedé a ver las consecuencias, pero el lunes siguiente su flamante título había desaparecido. Me llamó a mis padres, gritando que alguien quería arruinarlo. Mi papá le dijo que se calmara. Mi mamá dijo, esto pasa por descuidado. 2 semanas después hice el segundo movimiento. Un USB se deslizó en el buzón del cliente más importante de mi papá, con fotos y vídeos con fecha y hora de las violaciones en el sitio de obra que había documentado en silencio durante el último año, andamios oxidados, obreros sin casco, cemento vertido sin permisos. En días el cliente canceló el contrato y la Junta Local de Seguridad empezó a olfatear el asunto. Mi papá pasó de presumir que ya estaba fuera de problemas a caminar por la cocina murmurando sobre inspecciones y multas. Y mi mamá, ella fue la última. Su pequeño mundo social era su oxígeno. Envié una carta cuidadosamente redactada al tesorero de su club, escrita como si fuera de un miembro preocupado, detallando el préstamo impago y los chismes que empezaban a sonar en el pueblo. Para la siguiente reunión la rodearon los susurros y las sonrisas tensas, su imagen perfecta agrietándose como cristal fino. Durante todo eso, me mantuve en silencio, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una mirada cuando pasaba por su calle, que se consumieran en su propio fuego, que conectaran los puntos o pensaran que era el universo cobrando cuentas. Funcionó, sus voces en público sonaban más bajas, los hombros les estaban un poco más caídos. Incluso Ryan dejó de aparecer en el bar elegante del centro, ese del que solía publicar todos los viernes, pero el golpe real aún faltaba. Lo había guardado para el final, para el momento en que ya estuvieran lo bastante despojados como para sentirlo en los huesos, y cuando cayera, no solo perderían dinero o reputación, perderían lo único que siempre habían dado por hecho, a mí, pero no de la forma en que ellos pensaban. Esperé 3 meses completos antes de hacer mi último movimiento. Para entonces, el daño se asentaba como podredumbre. Ryan trabajaba en turnos de medio tiempo en un almacén solo para poner gasolina al coche. El teléfono del negocio de mi papá pasó de sonar sin parar a largos silencios vacíos, y mi mamá había dejado de ir a sus reuniones del club sin hacer ruido. Todavía no me habían llamado, ni para pedir perdón, ni para saber cómo estaba, solo silencio. Lo cual estaba bien porque mi último movimiento no buscaba que hablaran conmigo. Buscaba asegurarme de que si alguna vez lo hacían, al otro lado solo encontrarían una puerta cerrada.
Fui al banco del pueblo donde mi nombre todavía figuraba en silencio como contacto de emergencia y secundario en una propiedad familiar, esa que nunca lograron vender porque el mercado había caído. Yo había sido quien presentó los papeles para evitar la ejecución hipotecaria, así que mi firma seguía siendo necesaria para cualquier transferencia. La registré de nuevo a mi nombre, todo en regla. No habían leído la letra chica cuando me dejaron manejarla años atrás. Esa propiedad no era solo terreno, era el plan B de mis padres, esa cosa de la que presumían como el activo con el que nos jubilaríamos algún día. La vendí en silencio, pagué la pequeña hipoteca que quedaba, moví el resto a una cuenta a la que no podían acceder y usé una parte para pagar por adelantado mi propio departamento pequeño y un fondo para mi educación, algo que me dijeron que nunca necesitaría porque Brian te va a cuidar. El resto no lo gasté, lo dejé justo ahí, en esa cuenta, como un recordatorio silencioso de que era capaz de construir una vida de la que ellos nunca serían parte. Luego les mandé una carta, no una disculpa, ni una explicación, solo una hoja con el comprobante de venta adjunto y una sola frase: la deuda ya no está, ustedes tampoco. Una semana después, salía de mi edificio cuando vi a mis padres en la banqueta. Los ojos de mi mamá estaban enrojecidos, la mandíbula de mi papá apretada. Ryan lo seguía detrás, viéndose más delgado, de alguna manera más viejo. ¿Por qué le harías esto a tu propia familia?, exigió mi mamá, su voz quebrándose de esa manera que pensaba que me haría sentir culpable. No me detuve. Ustedes decidieron que yo no era familia hace meses, dije, solo lo hago oficial. Lo último que vi antes de doblar la esquina fueron sus caras, pálidas, huecas, llenas del mismo shock que tenían la noche que me fui de esa cena, solo que esta vez no era por una factura que no podían pagar, era porque por fin se dieron cuenta de que la única persona que los había salvado nunca volvería, y por primera vez en mi vida, no me sentí como su hijo, me sentí libre. Por favor suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde donde están viendo este vídeo.